tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio el consejero regional, Dagoberto Tillería, quien ha estado también ahí en el centro del debate a propósito de los hechos de violencia y algunas exigencias que se hacen también, incluso este recurso que se presenta en contra del Ministerio del Interior, para hacerse cargo de algunos de estos temas. Vamos a hablar con él de este tema y de otros también, ¿cierto?, que tienen relación con esta contingencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Dagoberto, en la entrevista. Hola Carolina, mucho gusto estar nuevamente acá en este set y bueno, a su disposición. Vamos a hablar de este recurso que ha sido un poquito, no sé si polémico, pero por lo menos ha generado tensión al interior del propio conglomerado en Chile Vamos, con críticas desde la misma UDI y también desde Renovación Nacional en algunos de sus presidentes. Explicar un poquito el espíritu de ese recurso. Entendemos que este se presenta, es un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y por ahí algunas dudas respecto a si estaba dirigido, ¿cierto?, al intendente propiamente tal, al gobierno regional y a la propia gobernadora en la provincia. Bueno, decir que este recurso judicial se fue presentado con el objetivo de cierta forma, si vemos que los hechos de violencia que han habido acá en nuestra ciudad, hechos delincuenciales que han habido durante las últimas semanas y que se ha ido agudizando cada vez más, Antofagasta es la ciudad más violenta, en Antofagasta, lo dijo el subsecretario, es la única ciudad que aún hay saqueos y en base a esa situación uno se tiene que hacer cargo como autoridad que es de la inacción que hemos tenido, todas las autoridades, no solamente quienes de alguna u otra forma tienen que ver con el orden público, si yo creo que acá es que todos contribuyamos a volver a la normalidad en una ciudad que hoy día está siendo demasiado abusada por el tema de la violencia. Hay sectores como el sector céntrico, donde todos los días prácticamente hay barricadas, gente que no puede salir de sus casas, que no puede volver a sus hogares después del trabajo, vehículos de emergencia o cualquier vehículo que no puede desplazarse con normalidad. Entonces todo eso, de alguna u otra forma, hace que yo impulse este recurso judicial. Pero lo firma usted también, porque habían dudas ahí respecto de si la firma final de lo que ingresa. No, yo lo he dicho en todos los medios, fue un apoyo que yo di al recurso. Administrativamente a última hora no estuve, pero... ¿Tuvo presiones para no firmar? No, en absoluto, en absoluto. Yo esto lo seguí adelante, de hecho he dado la cara respecto al recurso, pero yo quiero dejar bien en claro algo, yo no sé por qué existe molestia principalmente de sector, quizás no se entendió el origen o el objetivo de este recurso. Si parte de la oposición o parte de sectores de izquierda nos han llenado al gobierno de recursos para quitarle atribuciones a carabineros, por ejemplo, para que puedan desempeñar sus funciones en favor del orden público, lo lógico en mí pensar es, bueno, hay que fijar un recurso de protección, un recurso de amparo, para devolverle las herramientas y la atribución a carabineros para que puedan actuar con toda la tranquilidad ante hechos de violencia que han sucedido en la ciudad. Y esto también es un respaldo a nuestras autoridades para que ellos también puedan, de forma con toda la tranquilidad, poder cumplir con el mandato de restablecer el orden público. Si no son a ellos, la verdad que no tenía mucho sentido el recurso. Consejero, pero hay una cosa, o sea, si alguien está haciendo la pega bien, no habría por qué a lo mejor interponer este recurso. O sea, uno entiende que entonces estaba haciendo la pega no tan bien. Me refiero a las autoridades que les toca, ¿cierto?, liderar temas de seguridad. Por lo mismo que te decía anteriormente, o sea, se han puesto tantas trabas, tantos recursos judiciales que están invalidando la función de carabineros para restablecer el orden público, que obviamente este viene siendo como una especie de buscar una herramienta para devolverle esa herramienta, esas atribuciones a carabineros y puedan actuar, y así las autoridades que están a cargo de restablecer el orden público puedan actuar con toda tranquilidad sin que después hayan acusaciones por parte de ONG, por parte de los derechos humanos, que se actuó mal. No, acá se intenta devolver la atribución a carabineros con el fin de que ellos cumplan dentro de la ley
lo que corresponde a restablecer el orden público. Ahora, uno entiende que el fondo del asunto, pero al final nadie se quedó discutiendo el fondo del asunto y nos quedamos en la forma, porque obviamente un grupo de militantes, y encabezado también por Diego Fernández, presidente cierto regional de la UDI, incluso también el presidente de Renovación Nacional a nivel local, decían que no era la forma, que en el fondo se tenía que haber discutido con ellos mismos y tratar de a lo mejor en conjunto haber hecho algo y no solo usted, ¿cierto? O quienes fueron, que fue también el concejal Soto y quien coordina, ¿cierto?, al Partido Republicano en Antofagasta, Marcela Ruz. Entonces, ¿por qué no se arregló en la interna? Quizás ahí no estaríamos discutiendo sobre la forma, sino que en el fondo y todos a lo mejor estarían de acuerdo en lo que persigue dicho recurso. Acá el trasfondo no fue político, lamentablemente, o sea, no fue politiquero. Acá el trasfondo fue para cuidar la ciudadanía, para proteger a la gente que se ve afectada. Y desde ese punto de vista, en la obligación que uno debe tener, que es electo popularmente, también debe responder a sus electores. Y desde esa mirada, de esa tribuna, uno busca los medios como para buscar cómo aportar para devolver el orden público acá en nuestra ciudad. No puede ser que haya gente, como te dije anteriormente, adultos mayores, que estén sufriendo porque afuera de su casa hay barricadas, el tema de las quemas. Ellos también manifiestan enojo, temor, malestar. ¿Usted siente que quizás el partido, el resto de los militantes o la propia conducción del líder de la UDI, por ejemplo, a nivel local, no estaría enfocado en esa línea, están enfocados más en otras cosas? Entonces uno podría también deducir, consejero. Lamentablemente yo ahí veo un oportunismo. Es feo que lo diga dentro del sector, pero existe este oportunismo por parte de ciertos personeros de mi sector, en a lo mejor relevar una situación que no era con ese objetivo, que no era político, era más que nada cuidar el resguardo del orden público en la ciudad. Ahora, nunca pensé que por esta situación, por querer devolverle las herramientas o devolver la atribución a Carabineros, proteger la ciudad de estos hechos vandálicos, en una semana tuviera que sufrir tanto ataque por parte de algunos miembros incluso de mi partido. Entonces yo creo que no se entendió el fondo, el objetivo, el espíritu de esta, pero yo claramente siempre estuve llano a aclararlo, siempre incluso lo conversé antes. Pero bueno, se dio la noticia de otra forma, se buscó la mirada más política que el objetivo del asunto, y yo lamento que este recurso se haya manchado. ¿Y pudo conversar con el intendente o la gobernadora, que fue los que se sienten con aludidos? El intendente ningún problema, lo conversamos, él lo entendió, y bueno, yo ahí se da por superado el asunto. Lamentablemente con la gobernadora no he tenido ocasión de conversarlo. Entiendo las agendas ocupadas que pueden tener a raíz de lo mismo. Yo no estoy diciendo que acá no han hecho la pega, yo estoy diciendo simplemente que acá la autoridad está concentrada en el tema, pero quizás necesita más respaldo, más apoyo, así el mismo respaldo que necesita también Carabineros para actuar con total tranquilidad. Consejero, vamos al fondo entonces del asunto. O sea, usted dice que hay que devolver las atribuciones a Carabineros, entregar más recursos, más apoyos también en esta línea. Por ahí el senador Guillé también por esta región decía que él, y de hecho en palabras más coloquiales, decía que la corten con dar más apoyos a Carabineros. Él decía, aquí lo que se necesita son decisiones políticas y no más decisiones respecto de seguridad. Entonces volvemos aquí al cruce de ambas cosas, porque si bien a lo mejor es algo técnico o estrictamente que tiene que ver con las atribuciones o recursos que el Ministerio del Interior puede entregar, finalmente es la decisión política, o según el senador Guille, la falta de decisión política la que nos mantiene, ¿cierto?, con esto de seguridad todavía sin resolver. Si el senador Guillermo viviera acá en Antofagasta, yo creo que se daría cuenta de la magnitud de violencia y delincuencia que hay en nuestras calles prácticamente día a día o prácticamente todos los fines de semana. Creo que acá nadie puede negar que se le han quitado atribuciones a través de vías judiciales a Carabineros o a la autoridad que está buscar restablecer el orden público. Aquí lamentablemente eso nos suma para llevar la normalidad a nuestra gente acá en Antofagasta. Y yo creo que así como él también no adhirió a la ley anticapucha, que también lo lamento porque nadie tiene derecho a intervenir una calle, a hacer quema, a hacer destrozos,
y menos si no está dando la cara. Pero a su juicio no es la falta de decisión política la que a lo mejor mantiene todavía este estado de cosas como lo hemos visto con estos hechos, o hay esa conducción y decisión política también sobre la mesa. Lo que pasa es que, bueno, hace unos días vino el subsecretario, yo espero también, porque a través del Consejo Regional se solicitó la presencia a través de la Comisión de Sociedad Civil, en la cual ve los temas de seguridad, en la cual yo integro junto a otros 4 consejeros, oficiamos para que el ministro del Interior ojalá venga en los próximos días para que también vea aquí la realidad que está sucediendo, porque la verdad que esto en Antofagasta no tiene cuándo parar. Y tú dices respecto al tema de la decisión política, yo creo que se han hecho las cosas. La verdad que si está atado de manos por todos estos recursos que se han presentado en contra de la misma autoridad, lo veo como que es difícil actuar si que no hay un respaldo más firme por parte de autoridades más superiores. Consejero, ¿cuál es su opinión o cómo respondería también? Porque ustedes hay varias atribuciones que se le han quitado, conocemos los hechos de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, para utilizar las distintas herramientas con que cuenta Carabineros en una manifestación, pero también lo cierto es que hay muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos en esta ciudad, en la región en particular. Por ahí se habla de incluso el único preso político que hemos tenido en este movimiento, que fue en San Pedro de Atacama, un chico que se detiene, que finalmente también se resuelve ese caso, y varios heridos de lado y lado, no solo han sido carabineros, sino un gran porcentaje, de hecho algunos comités de emergencia y resguardo que han trabajado desde el inicio de esta crisis social, hablan de ya transcurridos casi 100 días, de casi 800 personas en total con distintos tipos de lesiones. Entonces, aquí también hay grupos que han puesto sobre la mesa una discusión que debe ser de igual a igual, dicen ellos, los ciudadanos a veces también son dejados de lado quienes han resultado heridos en estas manifestaciones. Por supuesto, uno tiene que condenar la violencia venga de donde venga, ¿ah? Si es que hay exceso, si es que no hay exceso, pero hoy día vemos una realidad que si no hubiesen estos tipos de saqueos, si no hubiesen estas representaciones violentas que hay en las calles, no tendrían por qué verse en contradicción ciertos temas, o sea, por ejemplo... Pero entonces, si no hay exceso, ¿no es más grave también que una institución pueda cometer esos excesos porque es quien debe apegarse a una ley? Para eso han sido mandatados y respaldados. Carabineros de Chile tiene bien claro cuáles son sus atribuciones en el orden de la Carta Magna, en el orden constitucionalmente. Por lo tanto, ellos tienen que limitarse a cumplir su función de esa forma. Y yo creo que eso es a lo que debemos apuntar, restablecerle las atribuciones para que ellos puedan de alguna forma cumplir como corresponde su función. Acá, bueno, la autoridad muchas veces busca los mecanismos como para lograr un entendimiento con la gente que está, pero lamentablemente hoy día no se identifican personas. O sea, el intendente hace poco pidió que las marchas deben ser autorizadas siempre y cuando tuviera una persona responsable, siempre y cuando se pidiera la autorización y por qué calle se debe marchar. Eso lamentablemente no funcionó porque hay grupos violentistas, digamos, o agitadores sociales que llevan las marchas a un sentido más de violencia, más de delincuencia, por otro lado. ¿Pero usted está de acuerdo con que ese grupo es reducido y que a lo mejor, sí, claro, en Antofagasta hubo manifestaciones muy multitudinarias sin ningún hecho de violencia? ¿Usted reconoce que es un grupo reducido, que no es el total de la ciudadanía? Los grupos que están ahora, claro que es un grupo reducido. ¿Y si están reducidos? Yo se lo preguntaba también, consejero, a la propia diputada Paulina Núñez o a otros que están, ¿cierto?, ostentando distintos cargos. Si es un grupo tan reducido, aquí también falla entonces la inteligencia policial de poner los focos donde corresponde. La exgobernadora Fabiola Riveros decía en uno de los programas que también tenemos en el canal que se han puesto los focos en reprimir a manifestantes de forma pacífica, quienes están, cierto, reuniéndose, y no se ha puesto el foco en los saqueos o hechos que constituyen delito propiamente tal. Bueno, primero decir también que estas manifestaciones y este recurso judicial que se interpuso hace unos días, este recurso fue apoyado por muchas personas que incluso ellos están de acuerdo con las demandas sociales, está en contra de los abusos, pero hoy día quiere una ciudad en paz, una ciudad tranquila. Entonces, claramente ahí vemos que este grupo que violenta
la verdad que es un grupo reducido y que no tiene nada que ver y mancha el movimiento de las justas demandas sociales que la gente está solicitando y obviamente el resguardo del orden público. Pero entonces ahí ha fallado el Importante. sistema, no se ha puesto el foco en lo que necesariamente se debe poner, y no en las manifestaciones ciudadanas, sino que en los hechos delictuales. Pero por lo mismo, si yo insisto, o sea, si Carabinero tiene menos atribuciones, obviamente no puede ejercer como correctamente o con toda normalidad, debiera hacerlo de acuerdo a lo que la Constitución le Pero consejero, le ¿pero solicita. qué otras atribuciones sería? Porque, o sea, cuentan con la inteligencia, con grupos especializados, con mecanismos disuasivos, y algunos de ellos han debido restringirse quizá, y uno podría concordar, no necesariamente porque quieran solo quitarse esas atribuciones, sino porque hay 3 informes sobre la mesa de organismos internacionales indicando que con esas atribuciones que se tenían se cometieron abusos. Y han habido 44 denuncias a Carabineros, por ejemplo, y de las cuales hoy día se quedan 3 denuncias solamente que están sobre la mesa, porque todo lo demás no correspondía a lo que se dijo en algún momento. Entonces también hay que ver esa parte. O sea, han aparecido muchos fake news respecto a noticias falsas que no lo son, o temas que no corresponden a lo que fue la realidad. Vimos la violencia que tuvo este fin de semana Carabinero, que eso de verdad enoja a cualquiera. Cómo nuestras policías van a estar escapando. Ahí hay una clara demostración que Carabinero no quiso actuar porque obviamente no sabe lo que le viene después, porque ahí el riesgo de vida de esos carabineros, de esos oficiales, estaba claramente en algún momento en riesgo. Pero ahí se tienen las herramientas, por ejemplo, para lograr, ¿cierto?, un procedimiento de investigación y ojalá una detención y ojalá el proceso, que para eso sí hay herramientas, consejero. Y tenemos gente que quizá, bueno, yo creo que abogados de derechos humanos, es correcto que estén a lo mejor en las comisarías para ver si que realmente fue un justo proceso, detención bien el proceso, pero lamentablemente hemos visto que hay un sesgo también por parte de ellos a que quienes llegan han sido reprimidos. Hoy día Carabineros, a mi juicio, debiera reprimir a los violentistas, a los delincuentes y a la gente que va en marchas pacíficas, protegerla. Ese es el sentido del cual yo te digo respecto a la función que debe cumplir Carabineros y la función que de cierta forma las autoridades se van a ver respaldadas. No, pero yo preguntaba, ¿qué más atribuciones entonces, que es el fondo de este recurso, se les podría entregar si las que ya están a lo mejor no serían suficientes, dice usted, para poder restablecer este orden del que nos habla? Si Carabinero lanza el carro lanzagua, hace funcionar el carro lanzagua para disuadir, ya hay una complicación y ya hay un ruido mayor y se desvía el foco respecto a lo que realmente se quiere hacer para despejar el área que está en conflicto. Bueno, esto, como te dije, es bueno. Yo te agradezco igual la invitación porque de alguna forma me hace aclarar el tema de fondo. Bueno, acá incluso ciertos sectores han dicho que porque hay un ataque hacia la mujer con este tipo de recursos que claro, porque a la gobernadora como la que tiene a cargo la seguridad, obviamente, sí, en la provincia. Pero el ataque nunca fue a ella, entonces nunca personalicé nunca personalicé el tema. Acá hay instituciones y así tal cual fue como el Ministerio del Interior es quien hoy día tiene el recurso para hacer algo, porque aquí... ¿Qué espera usted que ocurra, consejero, con eso? O sea, que se haga una respuesta formal, que finalmente con la visita de algún ministro... yo espero que con el respaldo, que ojalá esto siga su proceso normal, con el respaldo que tenga de tribunales, nuestras autoridades tengan ese respaldo para salir a exigir el ordenamiento público. Lamentablemente esto se va...
se fue para otro lado. No, porque yo le hacía por eso la pregunta de fondo. Mataron al mensajero sin estudiar el mensaje, por ejemplo. Pero por eso, entrábamos al fondo del asunto, pero yo le preguntaba qué tipo de atribuciones. Si a lo mejor uno podría entender que solo es falta de gestión con lo que se tiene para focalizar y poder tener resultados respecto de aquellos grupos minoritarios que hoy día continúan, ¿cierto?, generando todo tipo de problemas en la ciudad. Entonces, si es un grupo tan minoritario, sería a lo mejor falta de gestión, y es por eso que algunos leen en esto que los liderazgos tanto del intendente como de la gobernadora a lo mejor no han sido los correctos respecto de eso, y se ha focalizado en aquellas manifestaciones pacíficas. Por eso tenemos algunas denuncias sobre violaciones de derechos humanos y muchísimos lesionados también en Antofagasta. Pero justamente esas mismas denuncias han ido descartándose muchas de ellas, entonces también tenemos que ser serios respecto a las denuncias que se hacen. Por eso yo preguntaba, ¿es más atribuciones o mejorar la gestión en el fondo, consejero? Yo creo que de todo un poco, yo creo que no es fácil estar viviendo esto, estar al mando de estas tipo de situaciones, por todo lo que te dije anteriormente. O sea, si haces algo te critican, si no lo haces te critican igual. Entonces yo creo que hoy día hay que apelar al sentido común, hay que apelar a la normalidad. Ojalá estos temas no se normalicen, como son los saqueos, como son los actos delincuenciales, como son las quemas que hay en las calles, por lo menos en ciertos sectores de nuestra ciudad. Pero la ciudadanía igual dice que una normalidad tampoco buscan volver al estado anterior, donde hay unas demandas sociales sobre la mesa. Y que se ataque el tema de fondo, que son las demandas sociales, las justas demandas sociales que la ciudadanía ya se expresó hace 3 meses atrás, y que hoy día son los entes políticos los que tienen la pelota en su área para poder resolver esos temas, pero obviamente todo eso se debe hacer a través una vez que esté el orden público establecido. Pero algunos dicen que es al revés de la oposición, y por eso le ponía el caso del senador Guille, porque él dice primero es la decisión política y vamos a evitar los hechos violentos, que hay que lamentablemente a focalizarse. muchos sectores le conviene este escenario, le acomoda. Yo lamento que no hayan pronunciamientos por parte de ciertos sectores, principalmente de oposición, o que otros justifiquen la violencia. El diputado Gutiérrez hace unos días, a propósito del tema del furgón policial, mandó un tuit lamentable. O sea, yo creo que es impresentable cómo él de alguna u otra forma está reivindicando la lucha a través de la violencia. Yo creo que eso no corresponde. Él es una autoridad electa y debe también velar por el orden público y por la democracia. Se ha tratado de explicar eso, pero no le ha salido tan bien tampoco. En todo caso, bueno, yo también sufrí amenazas por agitadores sociales al principio de estas marchas, y bueno, no vi tampoco gente que haya salido de alguna forma a rechazar ese tipo de actores políticos, a rechazar ese tipo de situaciones que cualquier ciudadano, cualquier persona expuesta puede estar expuesto. ¿Fue agredido en esa oportunidad? No fui agredido verbalmente, obviamente. Cuando te emplazan y hay una manifestación un poquito más allá, obviamente es un acto de violencia total, y bueno, hay un cargo que se está judicializando para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, consejero, por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ti, Carolina, y bueno, aquí estamos a su disposición. Sí, muchas gracias, consejero. A ustedes también, gracias por acompañarnos diariamente en la entrevista del día. Nos reencontramos como siempre en este espacio a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.